Buen día, jóvenes. Hoy trabajaremos lo que es el día 1 de la cuarta unidad del módulo de aprendizaje de tercero básico. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los temas que trae la sesión. Entonces, tenemos como primera materia comunicación y lenguaje, con el tema oración principal, secundaria y nexos. Entonces tenemos la actividad previa. En la actividad previa nos dice, indica qué aspectos conoces sobre las oraciones principales y secundarias. Entonces ustedes aquí lo que tienen que hacer es escribir qué es lo que ustedes saben o qué aspectos son los que se utilizan para determinar cuáles son las oraciones principales y las oraciones secundarias. Entonces ahora ya entrando a lo que es el tema, tenemos que la oración principal puede ser simple o incluir otras oraciones dependientes o subordinadas. Y las características de la oración principal son que presenta una idea principal del texto. Y si se elimina la idea principal del párrafo, pierde sentido. O sea, pierde sentido si se elimina lo que es la idea principal. Entonces, tenemos que contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás y no posee un nexo que le preceda. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que son estos aspectos para lo que es la oración principal. Entonces, la oración subordinada o también llamada oración secundaria es una oración que depende estructuralmente de la oración principal. Entonces, tenemos que la oración subordinada, tenemos que ampliar la idea presentada por la idea principal. Puede ser eliminada sin cambiar la idea principal. No tiene independencia sintáctica y cumple con la función del modificador y no tiene pleno sentido por sí sola. Entonces tenemos que la oración secundaria va a depender de lo que es de la oración principal. Entonces tenemos que la oración, ya que va a depender de esto, si lo queremos ver de otro punto de vista, podemos eliminar lo que es la oración secundaria y no se va a afectar en lo que es la idea, porque esta nada más es complementaria. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos donde dice, la película que me recomendaste es muy linda. Y tenemos el siguiente ejemplo. La señora a quien ayudaste es antipática. Y entonces la siguiente dice, la silla que estaban rotas las tiraron a la basura. Luego tenemos los actores que habían ensayado todo el día salieron a saludar. Entonces aquí tenemos que la oración principal está resaltada con negría y la secundaria no lo está. ¿Cómo vamos a saber esto? ¿O cómo lo podemos aplicar? Si aquí se dan cuenta, podemos ver que la oración principal es la que le va a dar prácticamente sentido a todo y la secundaria solo va a complementar. Como en el primer ejemplo tenemos la película que me recomendaste es muy linda. Aquí podemos ver que la oración principal, como ya viene resaltado aquí, es la película que me recomendaste. Entonces, aquí la oración secundaria o el complemento de esto puede ser, es muy linda, no me gustó, es muy aburrida. Entonces, si se dan cuenta, no, a la hora de querer verlo, como ya les decía de otra manera, si uno solo quiere verlo así, podemos quitar lo que es la oración secundaria y podríamos solo dejarlo en la película que me recomendaste, que si se dan cuenta no cambia el sentido de lo que es la oración. Es lo mismo en la segunda que pues, se podría quedar solo como la señora es antipática. Entonces aquí tenemos que el complemento de esto va a ser a quien ayudaste, pero si se dan cuenta, aquí se puede quitar fácilmente esto y la oración siempre tiene lo que es el mismo sentido, no cambia lo que es el significado. Entonces tenemos que la oración secundaria es prácticamente para complementar, pero no cambia lo que es el sentido de la oración. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar la siguiente actividad, en donde nos dice, subraya con color azul las oraciones principales y con verde las oraciones secundarias. Y aquí nos muestran lo que son diferentes oraciones. La primera dice, los niños se han portado muy bien. Podrán jugar después de terminar sus deberes. La siguiente,
la señora a quien le abriste la puerta del ascensor me recuerda a mi abuela. Y aquí tenemos la siguiente. Por ejemplo, el auto que te compraste es muy elegante. En la siguiente dice, el dolor irá disminuyendo conforme pasen los días. Entonces tenemos la última que dice, el precio de las entradas es según la ubicación del asiento. Entonces aquí ustedes tienen, como ya les decía, subrayar con color azul las oraciones principales y convierte las oraciones secundarias, y de esta manera es como van a trabajar lo que es la actividad de comunicación y lenguaje. Ahora vamos a pasar con lo que es matemática, con el tema propiedad de los exponentes. Entonces, tenemos la actividad previa, donde dice, realiza la siguiente multiplicación y expresa el resultado como un número natural y luego como una potencia de base 2. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que aquí vamos a multiplicar los números que tenemos aquí en cada paréntesis. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Esto lo multiplicamos y el resultado lo vamos a multiplicar por lo que nos dé en lo que está dentro del paréntesis, que es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, ya cuando ustedes tengan el resultado, lo pueden expresar el resultado en potencia con base 2. Es decir, la base va a ser 2 y ustedes van a ver qué tipo de exponente va a tener para poder resolver lo que es estas operaciones, que no son nada complicadas porque ustedes ya saben y tienen en cuenta todo lo que es lo de las potencias y lo que son el orden de la jerarquía de operaciones, y así para poder ustedes resolver este ejercicio. Entonces, tenemos como propiedad número 1, dice, multiplicación de potencias con igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos lo que es la propiedad expresada en lo que son letras. Entonces, aquí nos dice a elevado a la m por a elevado a la n. Esto va a dar igual a más m más n. Entonces, ¿cómo lo podemos ver de una manera más sencilla? Tenemos que van a tener la misma base. Si se dan cuenta, en esta cantidad tenemos a 3 al cuadrado por 3 a la quinta. Tenemos lo que es la misma base, que va a ser 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a realizar lo siguiente. Copiamos lo que es la base y vamos a sumar lo que son los exponentes, que es el número por el cual está elevado, que en este caso tenemos 2 y 5. Y entonces al sumar 2 y 5 nos va a dar 7. Entonces nuestro resultado sería el siguiente. Se copia la base, que es el 3, y vamos a dejar 7, que es el resultado de la suma de los exponentes. Entonces nuestro resultado va a ser 3 a la séptima. Entonces, aquí nos muestra también la forma incorrecta en la que muchos pueden aplicar lo que es la potencia, y esto suele suceder o confundirse. ¿El por qué? Porque muchos, en vez de sumar lo que son los exponentes, lo multiplican. En este caso aquí nos muestran este error, donde como les indica multiplicación, multiplican lo que son las bases, que va a ser 3 por 3 les va a dar 9 y 2 por 5 que les va a dar 10. Esta es una manera incorrecta de resolver lo que son este tipo de operaciones con esta propiedad. Por eso hay que tener muy en cuenta esto de cómo resolver las potencias. Entonces, tener en cuenta que si es de igual base, la base solo se va a copiar y los exponentes se van a sumar. Pero esto es en el caso de la multiplicación. Tienen que tenerlo en cuenta, que esto solo se va a dar en el caso de la multiplicación. Entonces tenemos como propiedad 2 la división, donde dice división de potencias de base igual. Se copia la base y se resta los exponentes. Entonces aquí se nos presenta un caso similar a lo que ya vimos con lo que es la multiplicación. Pero aquí, en vez de realizar lo que era la suma de exponentes, vamos a realizar lo que es la resta. Entonces nos vamos a enfocar directamente a lo que son las cantidades, en el cual aquí también tenemos lo que es 3 elevado a la quinta dividido 3 al cuadrado. Entonces, tenemos que es la misma base. Copiamos la misma base, que va a ser 3, y vamos a restar los exponentes, que va a ser 5 y 2. Entonces aquí va a ser, a 5 le voy a quitar 2, nos va a dar 3. Entonces, para expresar el resultado, copiamos la base, que va a ser 3, y vamos a realizar o colocar el resultado de lo que es la resta, que nos dio 3. Entonces, el resultado va a ser 3 al cubo. Tienen que tener esto en cuenta,
que cuando es multiplicación, suma exponentes. Cuando es división, resta exponentes. Entonces, aquí también tenemos lo que son los errores que se van dando al realizar esto, ya que muchos interpretamos que como es división, vamos a dividirlo todo. Entonces, aquí se presenta que se dividió 3, dividido 3, les va a dar 1, y 5 dividido 2, les va a dar 5 partido 2. Entonces, esta es una manera incorrecta de realizarlo, porque por eso estamos viendo lo que son las propiedades de los exponentes, donde nos vamos a fijar plenamente en lo que son los exponentes, y como tienen la misma base, solamente se va a copiar. Entonces, con esto pasamos a lo que es la tercera propiedad, que es la de potencia de una potencia, donde se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces, aquí ya se nos presenta de una manera diferente, porque aquí tenemos que es potencia de una potencia. Esto quiere decir que vamos a tener dentro de paréntesis una potencia, pero esta misma potencia va a estar elevada por otra que nos indica afuera del paréntesis. Este es el caso que aquí tenemos 3 al cuadrado, que también está elevado, como lo está dentro de paréntesis, está elevado a la quinta potencia. ¿Qué va a suceder con esto? Copiamos la base. Cuando es la misma base, solo se copia la base. Y vamos a multiplicar, que en este caso sería multiplicar 2 por 5. Entonces, como tenemos que solo vamos a copiar lo que es la base, copiamos 3 y vamos a colocar que 2 por 5 va a ser 10. Entonces, nuestro resultado va a ser 3 elevado a la décima potencia. Entonces, una forma muy, ahí sí que errónea de realizar lo que son estas operaciones, aquí se nos presenta el caso que suele confundir en algunas situaciones de cómo resolver lo que son estas operaciones, es el siguiente, que aquí nos tiene que se multiplicó lo que es la base por lo que es el exponente, pero está de mal manera. Si ustedes se dan cuenta, en vez de ser operar lo que es 3 al cuadrado, aquí solo hicieron 3 por 2, 6, y ahí solo copiaron lo que es el 5. Entonces tienen que evitar este tipo de situaciones para ustedes prestar atención a los casos que se les presentan y poder resolver de una manera correcta lo que son las operaciones. Entonces, ya que conocemos, sabemos cómo trabajar lo que son las diferentes propiedades de lo que es la potencia, vamos a ver lo que es un ejemplo. Entonces, con este ejemplo, lo que queremos llegar es a entender cómo se puede trabajar de las diferentes maneras lo que son estas propiedades. Entonces, aquí tenemos el ejemplo donde nos dice, cada círculo en el interior de la figura de rectángulo tiene un diámetro de 5 centímetros. ¿Cuál es el área del rectángulo? Observa la figura. Tenemos que tomar en cuenta que aquí nos dice que cada uno del diámetro de lo que va a ser el círculo va a ser de 5 centímetros. Y como todos los círculos son exactamente iguales, todos tienen el diámetro de 5 centímetros. Entonces aquí vamos a contar los diámetros, es decir, vamos a contar los círculos que hay en la línea horizontal. Y tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es lo que vamos a tener en cuenta en lo que es el primer paso, donde dice cuenta los diámetros de la base y estos suman 6. Entonces los vamos a colocar como 6D. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contar los diámetros de la altura. Es decir, vamos a contar cuántos círculos hacen lo que es la altura, o sea, la línea vertical. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí dice, cuenta los diámetros de la altura, estos suman 4, que ya lo verificamos. Entonces lo vamos a dejar como 4D. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que van a hacer? Luego se multiplica la base por la altura para determinar el área del rectángulo de la siguiente forma. Entonces, como van a multiplicar base y altura, es decir, se van a multiplicar lo que es 6 por 4. Entonces, aquí dice, aplica la primera propiedad de los exponentes y determina que 24d al cuadrado es el área del rectángulo. Entonces, ¿por qué va 24d al cuadrado? Si multiplicamos lo que es 6 por 4, como lo muestra aquí, nos va a dar 24. Tenemos lo que es la misma literal, que va a ser la letra D.
Aquí cada letra está elevado a lo que es a la primera potencia. Tenemos que tener en cuenta que aunque no esté escrito, sabemos que está elevado a la primera potencia. Entonces aquí multiplicamos y recordemos que la primera propiedad cuando es multiplicación es que vamos a sumar lo que son los exponentes. Entonces, aquí tenemos que si aquí hay 1, vamos a sumarlo, que nos va a dar 2. Entonces es por eso que el resultado va a dar 24d al cuadrado. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos dicen que el valor de el área se va a obtener de la siguiente manera, donde nos van a decir que el diámetro va a ser el valor del área, es decir, va a ser 5. Si se recuerdan al principio de la figura, teníamos que el diámetro iba a ser de 5 centímetros. Entonces, este 5 lo vamos a tomar como el área. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir datos de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Como tenemos lo que es la D, que era para calcular lo que es y observar si esa era el área, ahora vamos a sustituir esta D por el número 5 que conocemos que es del diámetro. Entonces, como se multiplica 20, se va a multiplicar lo que es 24 por D al cuadrado, pero como lo vamos a sustituir, va a quedar de la siguiente manera, 24 por 5 al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero se van a resolver lo que es las potencias. Recuerden el orden jerárquico. Y entonces aquí vamos a decir 5 al cuadrado nos va a dar 5 por 5, 25. Entonces tendríamos que multiplicar lo que es 24 por 25. Que esta multiplicación nos va a dar 600. Y entonces como estamos hablando de centímetros y la potencia es de cuadrada, entonces vamos a decir que son 600 centímetros cuadrados. Entonces esta es la manera de cómo se va a ir realizando, ubicando lo que es el área de la figura. Entonces, tomando en cuenta esto, van a realizar la siguiente actividad. Número 1, van a determinar el área del rectángulo que encierra 8 círculos, tal como se muestra en la figura 2. Cada círculo tiene un diámetro de 4 centímetros. Es decir, aquí tenemos los 8 círculos. El diámetro va a ser de 4 centímetros. Vamos a tomar en cuenta para realizar esto, cómo resolvimos lo que es el ejemplo. Entonces tenemos como número 2, practica las propiedades de los exponentes completando la siguiente tabla. Y aquí tenemos lo que es la tabla que está dividida en lo que es operación, propiedad, procedimiento y resultado. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar aquí? Van a desarrollar lo que es cada una de las potencias. Se recuerdan que como es multiplicación, aquí van a colocar lo que es la propiedad, que si se recuerdan es solo distribuir o dejar en cuenta cómo van a realizar si es la propiedad de ya sea de multiplicación, división, y el procedimiento que ya es solo copiar lo que es la base y aquí en el dado caso de la multiplicación es sumar los exponentes y expresar el resultado. Aquí en el caso de la división se recuerdan que los exponentes se restan. Y en el caso de potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, de esta manera, ustedes es como van a completar lo que es la tabla. Teniendo en cuenta que si ustedes tienen alguna duda, pueden enviar lo que son sus dudas al grupo o al chat personal, que yo les estaré respondiendo todas sus dudas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la siguiente materia, que es expresión artística con el tema percusión con las manos. Entonces, tenemos la actividad previa en la cual nos dice, piensa y responde. ¿Has aplaudido alguna vez? ¿Has observado en qué forma toman las manos de las tortilleras cuando tortean? Cuando hace frío, te frotas tus manos para calentarte. En algunos conciertos, el artista pide al público que lo sigan con palmadas. Este género de música se llama beatbox. Entonces, aquí ustedes van a responder lo que son estas preguntas
Y viendo lo que ya es el tema, aquí nos dicen que las acciones de aplaudir, de palmear, de tortear o incluso de frotarse las manos producen distintas sonoridades, que si combinan el ritmo ordenado e intencional son parte de la percusión corporal. Dice, las palmadas que podemos hacer utilizando las dos manos. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de palmadas. Tenemos la primera que nos dice palmada sorda, que es palmear en seco y cerrar las manos. Es decir, cuando ustedes van a aplaudir, dejan cerradas las manos. No a ver, a decir que van a separar luego las manos, sino que las van a dejar cerradas. Entonces tenemos la palmada brillante, que la palmada brillante es la normal, es la que cuando alguien uno aplaude hacia alguna persona por el trabajo realizado. Entonces tenemos la palmada libanesa, que esta palmada es la que se usa en la música de Líbano. ¿Pero qué? ¿En qué consiste esta palmada? Solo es frotarse las manos. Es como cuando nosotros tenemos frío y nos frotamos las manos para que genere calor. Entonces, ya que tenemos en cuenta esto de los tipos de aplausos, van a realizar lo que es lo siguiente. Van a practicar lo que es un ritmo que en el módulo les menciona acerca de cómo realizar lo que está incluso hasta por paso, cómo lo deben de ir haciendo. Ustedes van a practicar ese ritmo con la palmada sorda, con la palmada brillante y con la palmada libanesa. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Ustedes después van a experimentar a combinar los diferentes ritmos que se pueden hacer con las diferentes palmadas. Entonces, ustedes van a dejar descrito en lo que es sus hojas cómo les fue con la actividad, qué les pareció al momento de estarla realizando, si tuvieron dificultad al hacerlo o fue bastante sencillo. Entonces, solamente es eso lo que tienen que realizar en lo que es expresión artística. Ahora pasamos con ciencias naturales, con el tema recursos naturales. Tenemos como actividad previa, dice, consulta a los adultos con los que vives y anota las respuestas en tu cuaderno. En este caso, como ustedes están trabajando en hojas, lo van a realizar en hojas. ¿Cómo era tu comunidad hace 20 años o 50 años? ¿Había más árboles? ¿Cómo era el caudal de los ríos? ¿Ha habido deforestación? ¿Y a qué se debe? Entonces, ustedes van a responder lo que son estas preguntas con la ayuda de una persona adulta, de algún conocido, algún vecino, o simplemente investigando, indagando de cómo es que se desarrollaba o cómo es que era la comunidad hace tantos años atrás. Entonces, tenemos que los recursos naturales posibilitan el desarrollo de la vida. El agua y el oxígeno son necesarios para cualquier actividad de los seres vivos, ya que sin esta no podemos sobrevivir, no podemos realizar nada si no tenemos lo que son estos elementos. Entonces, tenemos que los recursos naturales se dividen en dos. En este cuadro nos describe lo que es el tipo de recurso, la descripción y el ejemplo. Entonces tenemos como primero los recursos renovables, que están constituidos por los organismos vivos, flora y fauna, y por los recursos energéticos que se renuevan en los tiempos inferiores a su consumo. Los ejemplos que nos muestran aquí puede ser la energía solar y la energía eólica. Entonces, si se dan cuenta, lo que es el recurso renovable, van a poder encontrarlos o se van a poder distribuir conforme sabemos que los seres vivos, entonces lo podemos obtener de lo que es flora y fauna. Entonces tenemos ya lo que es la idea y la noción de lo que es el recurso renovable. Ahora tenemos los no renovables, dice, pueden regenerarse en el tiempo en que se consumen por el ritmo de su utilización es muy superior de su formación que el orden de los millones de años. Entonces tenemos aquí lo que son los recursos metalíferos, hierro, cobre, plata, oro y otros. Metalíferos, fosfato, azufre, arcilla y otros. Las rocas de aplicación, el granito, las calizas y los mármoles. ¿Qué quiere decir no renovable? Que es decir, cuando estos recursos se llegan a terminar, ya no va a haber manera de conseguirlos.
ya no va a haber manera de que se regenere. Entonces tenemos que tener lo que es esta idea. A lo que los renovables cada vez se va a ir regenerando un poco más y se va a ver que se va renovando con el tiempo y prácticamente no se acaba, pero esto no quiere decir que debemos desperdiciar lo que son estos recursos. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de recursos, van a realizar lo siguiente. Van a investigar en su comunidad qué recursos hay y de qué tipo son, ya sea si son renovables, no renovables, y van a escribir en hojas cuál es la fuente de energía en su casa y comunidad, ya sea fuente de energía eléctrica, fuente de dónde proviene la energía que tienen en el hogar y en la comunidad. Entonces, esta actividad está bastante sencilla. Ahora pasamos con lo que es ciencias sociales, con el tema sueños y metas. Tenemos que la actividad previa nos dice, piensa y reflexiona. ¿Por qué crees que es necesario realizar las acciones para satisfacer tus necesidades o lograr tus sueños? ¿Qué consecuencias puede tener el no hacerlo o dejar de participar con otros para lograr una meta? Entonces tenemos que responder lo que son estas preguntas para ir resolviendo lo que es esta actividad. Entonces tenemos que toda persona tiene necesidades y sueños que quiere satisfacer y realizar. Todos nosotros tenemos lo que son sueños que queremos llegar a realizar con el tiempo, pero tenemos que tener una forma de cómo lograrlos. ¿Y cómo los vamos a lograr? Organizándonos. Y entonces, ¿qué debemos hacer para organizarnos? ¿Qué acciones debemos seguir? Tenemos aquí que nos dan unos consejos para podernos organizarnos de una mejor manera para poder cumplir lo que son nuestras metas, nuestros sueños y sobre todo cumplir nuestras necesidades. Entonces tenemos como número 1, trazarse metas y objetivos. Ustedes se tienen que trazar en lo que son metas y objetivos, es decir, a dónde quieren llegar, en qué lapso de tiempo quieren lograr lo que se están proponiendo y en qué les va a servir o cómo les va a beneficiar esto que ustedes quieren realizar. Número 2, ser disciplinado para lograrlo. Esto es algo muy importante porque ustedes con la disciplina se van forjando poco a poco para ir cumpliendo lo que son sus metas, sus sueños, ya que si ustedes no son disciplinados, con el tiempo van a ir descuidando lo que es su sueño o la meta que quieren llegar y no lo logran. Como número 3 dice, informarse para revisar tus oportunidades. Es importante tener lo que es información para ustedes saber qué oportunidades tienen de lograr lo que son sus sueños, de saber cómo se van a desenvolver y de saber qué es lo que tienen que realizar para llegar a lo que son sus metas. Buscar el bienestar de las personas. Es decir, si yo tengo una meta o tengo un sueño, tengo que pensar en el bienestar de las demás personas, sino con mi meta lo que estoy haciendo es dañar a las demás personas. Entonces tenemos que enfocalizarnos bien para ver que lo que estamos haciendo es realmente lo correcto. Es decir, que en el proceso no dañemos a personas para conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, inspirar a otras personas. Con lo que nosotros hacemos, tenemos que tratar de lograr que más personas se motiven a buscar lo que son sus sueños, a inspirarse, ustedes ser motivo de ejemplo, de decir, esta persona está luchando por alcanzar su sueño. Tenemos que tener una actitud similar o igual para poder luchar por lo que son nuestros sueños. Entonces, ustedes tienen que inspirar, tienen que alentar a otras personas a cumplir lo que son sus sueños. Después tenemos trabajar con pasión e inteligencia. Claro que para cumplir lo que son sus metas, sus sueños, sus necesidades, tienen que trabajar con lo que es pasión e inteligencia. Es decir, lo que ustedes vayan a hacer, realícenlo bien, lo tienen que realizar motivados con el pensamiento positivo de que lo van a lograr y lo van a hacer bien, que no tienen que decir, ay, es que no lo quiero hacer. No, hay que tener la actitud, hay que decir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer para poder lograr cumplir lo que son sus metas. Tenemos ser honesto y exigir honestidad. Este es un punto muy importante ya que ustedes tienen que ser honestos durante el camino a recorrer para llegar a cumplir lo que son sus metas y
así como uno es honesto, exigir lo que es honestidad, ya que uno tiene que, uno puede exigir lo que uno está dando. Es decir, si yo soy honesto, tengo, las personas tienen que ser honestas con lo que es con nosotros. Entonces, no es solo de un lado decir, ah, él es honesto, yo le miento y no. Tenemos que ser honestos en lo que hacemos y asimismo, como somos honestos, podemos tener el derecho de exigir lo que es honestidad. Tenemos como número 8, ser honrado y exigir honradez. Entonces, esto, como ya les decía, son pasos o son factores muy importantes. Ser honrado. El hecho de que nosotros probablemente en algún momento tengamos necesidad no quiere decir que nosotros por suplir lo que es esa necesidad vayamos a realizar cosas que van en contra de nuestros principios. Es decir, robar, o realizar otro tipo de situaciones. Entonces, tienen que ser honrados ahí sí, con ustedes mismos y con las demás personas que hay en su alrededor. Y asimismo, si ustedes son honrados, pueden exigir lo que es honradez. Ya que uno, como les decía, uno proyecta, uno dice y la gente tiene un concepto de lo que es uno. Y entonces no hay que dañar por ciertas situaciones lo que es el concepto que tienen de uno. Y por último dice apoyar a otros. Si en el proceso nosotros podemos apoyar a alguien a cumplir lo que son sus sueños, sus metas, tenemos que hacerlo. No es tanto por decir después yo le ayudé o llevarnos o tratar de decirnos yo tú gracias a mí es que lo tiene. No, simplemente es por la satisfacción. Así como yo sé que un día voy a cumplir mi sueño, me gustaría que las demás personas cumplieran lo que son sus sueños. Entonces tienen que tener esto muy en cuenta. Y aquí tenemos lo siguiente, dice tener sueños propios y metas. Esto es muy importante porque nosotros vamos a enfocarnos en lo que es nuestro sueño. Nosotros sabemos qué es lo que queremos y sabemos qué es lo que tenemos que realizar para alcanzarlo. Entonces tenemos que tener nuestros propios sueños, no imitar o querer ser igual que otras personas. Ah, como esta otra persona lo hizo de esta manera, yo lo voy a hacer. No, ustedes tienen que focalizarse en lo que es lo suyo, ya que esto beneficiará a su vida. Pero no deben olvidar algo muy importante, que todos somos lo que somos seres sociales y convivimos con lo que son otras personas, quienes pueden tener lo que son sueños compartidos y contribuir a ellos para que se pueda vivir mejor. Entonces ahora tenemos lo siguiente, dice, piensa cómo puedes conseguir tus propios sueños o compartidos con tu comunidad. Y aquí dice, número 1, identifica un sueño personal y una necesidad que se tenga en tu comunidad. Van a escribir esto. Número 2, piensa qué información necesitas para conocer y entender mejor el sueño y la necesidad que se sabe al respecto. Número 3, elabora un objetivo o dos que te ayudarán a guiar las acciones de cada uno. Número 4, para cada objetivo plantea acciones que se deben hacer para conseguirlo. Y entonces aquí nos dice que vamos a colocar cada actividad con un resultado esperado. Entonces, la actividad que tienen que realizar dice, siguiendo los pasos que están en la siguiente tabla, escribe lo que necesitas para lograr tus sueños. Entonces, aquí se nos presenta lo que es la tabla, que viene desglosada como primero, sueño, reto o necesidad. Ahí, entonces, en la primera línea van a escribir lo que es, cuál es su sueño. Entonces, aquí en la siguiente línea dice información que necesito saber. Ustedes tienen que tener o van a escribir la información que ustedes creen que necesitan saber para poder realizar lo que es su sueño. Y se van a desglosar en lo que es objetivo 1, objetivo 2. En el objetivo 1 van a escribir las acciones para lograr realizar lo que es el objetivo número 1 y los logros que esperan tener con esto. Entonces, también tenemos el objetivo número 2 que se va a dividir en lo que son acciones y logros que espero. Esto también lo van a ir escribiendo. Y por último tenemos los valores que debo practicar. Entonces aquí van a escribir los valores que ustedes deben practicar para lograr llegar a realizar lo que es su sueño. Entonces, si se dan cuenta, esta es una actividad gratificante, se podría decir, o
motivadora en la que ustedes se van a dar cuenta, ustedes que ya están en tercero básico, saber qué quieren, qué necesitan, cómo lo van a lograr. Tienen que luchar por lo que son sus sueños. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, jóvenes, estas son las actividades que tienen que realizar en la sesión número 1 de la cuarta unidad del módulo de aprendizaje. Siempre recordándoles que si tienen alguna duda, envíen lo que son sus dudas al grupo o al chat personal, que yo les estaré respondiendo sus dudas. Entonces, sin nada más que agregar, jóvenes, que tengan un feliz día.